Bueno, vamos a continuar el estudio de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Esta es la parte 6C. Hoy es octubre 17 del 2020 y les voy a pedir el favor que nos coloquemos de rodillas para orar. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, Jehová es tu santo nombre. De nuevo continuando con las horas sagradas de este santo día que has apartado desde la creación del mundo para nosotros, para reconocerte como nuestro Hacedor, como nuestro Creador, nuestro Redentor. Imploramos, conforme a tu voluntad, que nos dirijas en esta continuación de este estudio en esta tarde de tu santo día. Queremos suplicarte que sea una doble porción de tu Santo Espíritu de nuevo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres amados a los cuales queremos verlos en el reino de los cielos. Imploramos tu bendición y tu compañía. Permite que este mensaje pueda llegar a las mentes, a las mentes de las personas que estén dispuestas para recibir esta verdad. Te imploramos tu bendición y tu compañía, tu sanción, tu favor, el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter conforme a tu imagen y semejanza, por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, esta mañana estuvimos estudiando los primeros. ¿Cuántos sellos vimos esta mañana? ¿Cuántas trompetas? 4 trompetas, muy bien. Ahora vamos a continuar con la quinta trompeta, que nos habla de muchos símbolos, de muchas cosas, y vamos a referenciarla con el dibujo que está presente aquí, y nos dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dado la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, como pues hay muchos símbolos, pues vamos a ir paso a paso con relación a los símbolos que maneja esta trompeta, y vamos a comenzar. Entonces, este es el símbolo de la quinta trompeta. Y dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dado la llave del pozo. Vamos a mirar la etimología de estos términos, porque es muy importante para el tiempo en el cual nosotros estamos referenciando. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia histórica, significa que esta quinta trompeta corresponde a qué periodo de la historia de la iglesia. Ya lo están viendo ustedes aquí. A Sardis, que va del 1517 a 1755. ¿Está bien? Eso es parte de lo que ya tenemos ubicado en la quinta trompeta de Apocalipsis, que es la quinta iglesia, que es el quinto sello. ¿Está bien? Hasta aquí vamos, ¿no? Entonces vamos a seguir el estudio de lo que nos dice Apocalipsis 9, que pues es la continuación de la quinta trompeta. Dice: para comprender apropiadamente el significado de esta trompeta es necesario tener en cuenta una fecha. Entonces, ya nos estamos aproximando a la interpretación de Josiah Leach de la fecha de qué imperio iba a caer, en qué fecha, Emilce, en qué fecha iba a caer qué imperio, que Josiah Leach estudió acertadamente y dijo: tal fecha va a caer tal imperio. ¿Quién le quiere ayudar? No.
Josiah-Lich dijo una fecha y con base en esa fecha la hermana White la confirmó, la validó, la apoyó. ¿Cuál fue esa fecha? Sí, esta mañana lo vimos. Correcto, muy bien, 11 de agosto de 1840. Entonces, para llegar a esa fecha tenemos, Josiah-Lich lo que hizo fue estudiar la historia y hay una fecha importante que es importante resaltar que es 1449. Todavía no vamos a llegar a 1840, sino la fecha es 1449. Ustedes se habían dado cuenta que allá tenemos nosotros en uno de los peldones, tenemos esta fecha acá, ¿cierto? 1449. Entonces, esa fecha está dentro del diagrama profético y dentro de la historia y está colocado en la interpretación historicista de las trompetas. Entonces, ¿qué sucedió en 1449 para que esté relacionada con esta trompeta? Estamos estudiando qué trompeta, la número 5, ¿está bien? ¿Qué sucedió en 1449 para que esté relacionada con esta trompeta? Entonces, la llave para entender qué sucedió en esta fecha se encuentra en la siguiente referencia histórica. Volvemos otra vez a lo que estuvimos estudiando esta mañana. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía, despertó interés general. Dice, el año de 1840, el 11 de agosto, el poder otomano en Constantinopla sería quebrantado. Entonces, esa es la clave para poder entender qué pasó en 1449. Entonces, como esto está en el Nuevo Testamento, estas son las etimologías para lo que significa el pozo, el abismo, el pozo y el abismo. Entonces, es la misma palabra. Y le fue dado la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Entonces, el pozo significa una cisterna o pozo o un abismo, ¿sí? Y el abismo significa sin profundidad, es decir, abismo o profundo o sin fondo. Entonces, un evento asociado con eso que sucedió, pues tenemos que compaginarlo con lo que sucedió con la iglesia de... ¿Qué? ¿Qué iglesia es la que estamos referenciando? ¿En qué periodo? Sardis, muy bien. ¿De qué año a qué año? De 1517 hasta 1755, muy bien. Y la historia de esta trompeta comienza en el año 606. ¿Ustedes ven esta fecha acá? 606 dice surgimiento del mahometanismo. Este poder se levantó contra el príncipe de los príncipes porque no existía hasta este periodo. Entonces, estas fechas vamos a tener que ubicarlas en el contexto histórico para poder llegar a 1840. ¿Está bien? Entonces dice, el quinto ángel sonó y una estrella cayó del cielo hasta la tierra. El sonar de esta trompeta se produjo alrededor de ¿qué año? Del año 606, cuando la impostura mahometana tomó su lugar. Esta impostura fue más el trabajo de un judío a quien él, Mahoma, conoció en su viaje a Siria. Por eso es que nosotros dijimos que el catolicismo es igual a paganismo más cristianismo. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que anotaran? Y vamos hoy a encontrar qué es el mahometanismo o el islamismo. ¿Qué es? Acuérdense, catolicismo igual a paganismo más cristianismo. Ahora vamos a ver qué es el islamismo o mahometanismo. Dice, esta impostura fue más el trabajo de un judío a quien él, Mahoma, conoció en su viaje a Siria, y a un monje nestoriano que había sido expulsado de su claustro, que el trabajo del propio Mahoma. O sea que el islamismo viene del judaísmo y viene del cristianismo. Dice, su sistema es una confusa mezcla del judaísmo, el cristianismo y el paganismo. ¿Qué es el islamismo? Igual, judaísmo más cristianismo más paganismo, o sea que complica más el asunto. Sí, el catolicismo es paganismo más cristianismo. Ahora islamismo es paganismo más cristianismo más judaísmo.
El monje exiliado fue probablemente el principal agente en la obra de formar esta impostura. Él podría con propiedad o sin violencia a la figura ser denominado una estrella caída. O sea que la formación del islamismo tiene que ver con esa estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Está bien? De acuerdo a esta interpretación, y que es básicamente lo que todos los pioneros conocían de acuerdo a la interpretación de los gráficos, de las cartas, que es lo que nos dice Habacuc, que se le dijo, ponlas en tablas y que sean para instrucción de muchos. Entonces ese es el año de 606, muy bien. Dice, y sigue diciendo, Mahoma, después de que él y sus cómplices habían enmarcado su sistema, comenzó al principio a propagar su religión por medios pacíficos, pero no teniendo éxito en su mente, pronto comenzó a meditar sobre medidas más violentas, ya a hacer con la espada lo que no podía hacer con argumentos. Ellos, los ejércitos de Mahoma, tenían poder, ya que los escorpiones de la tierra tienen poder. Atormentaban a los hombres por sus ataques repentinos y las heridas y torturas que infligían. Entonces aquí están diciendo pues que subieron, ahorita vamos a ver más adelante que dice que subían como langostas, ¿no? Entonces Satanás, la estrella que también cayó del cielo por medio del Islam, que es una confusa mezcla entre el judaísmo y el cristianismo y el paganismo, ¿sí?, oscureció la verdad del evangelio, el sol y su influencia moral, que es en el aire. Entonces por eso es que aquí nos habla de que se abre esa llave del pozo del abismo, o sea que la obra maestra, una otra obra maestra de Satanás que se dio fue el islamismo. Por eso es que ahorita vamos a ver que muchas de las interpretaciones que están compartiendo los expertos teólogos no tocan esta interpretación de Josias Lich porque desenmascara abiertamente el origen del Islam. Ahorita con todo el movimiento ecuménico del sistema papal, pues el islamismo es una de las corrientes más grandes que está ya está en digamos en la canasta del sistema romano. La Iglesia Católica, que es paganismo más cristianismo, son 1.500 millones de personas en el mundo. Y el islamismo son otros 1.500 millones de personas. ¿Y qué es el islamismo? Es que paganismo más, catolicismo más, cristianismo. Entonces ahí tenemos a 3.000 millones de personas ya preparadas para poder ir en contra del pueblo de Dios. Entonces el catolicismo es un anticristianismo encubierto, porque pues se da la fachada de cristianismo, pero detrás de eso está el paganismo. Entonces, ¿y qué es el islamismo? El islamismo es un anticristianismo abierto. O sea, hay por eso que hay tanto conflicto con el tema de los musulmanes, y lo que está haciendo el sistema papal es que ellos, como decimos, para el 538, del 538 en adelante, se estaba consolidando el sistema papal, y ya para el 606 ya se tiene a los islámicos, a Mahoma, en circulación, y ya se tiene el proceso de poder describir lo que sucedió en ese periodo histórico. Entonces, este inicio, digamos, el inicio de esta trompeta comienza como alrededor del año 606. Bueno, entonces dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a mirar algo del contexto de la historia de Mahoma el profeta. Dice, la vida descontenta de Mahoma se invirtió después que él recibió una serie de visiones que formaron los principios del Islam. Su fe no fue aceptada, sus seguidores fueron forzados a irse de la Meca y luchar por sus creencias. Esto está de una enciclopedia que se llama El Atlas Histórico del Mundo Islámico. Esto no es interpretación, esto es un documento histórico.
dice, a medida que maduraba Mahoma, luchó por tener sentido la relación humana con Dios y las demás. Él encontró en el paganismo, en el cual había sido llevado inadecuadamente y estuvo turbado por el egoísmo y la inmoralidad que él vio en su propia ciudad de Meca. Mahoma también aprendió mucho sobre el judaísmo y el cristianismo, entonces está repitiendo lo que Josiah Leach dijo, que el islamismo es la mezcla entre paganismo, cristianismo y catolicismo. Durante numerosas expediciones comerciales, él comenzaría a tener una serie de revelaciones divinas, aparentemente divinas. Pero pues sabemos que el judaísmo pues es una religión que dejó de existir para el año 70 y lo que conocemos como judaísmo pues tenemos que ir al origen de los casares. Esa es otra tarea, otra historia, otra serie que tenemos que hacer. Dice, fue en una cueva en las pendientes del monte Hira, fuera de Meca, y aquí Mahoma fundó un lugar tranquilo para pensar. Todo lo que tenga que ver con cuevas, con cavernas, con grutas, todo eso es de origen pagano. Y eso es lo que la Iglesia Católica hace. Por ejemplo, ustedes ven que las cuevas, las grutas, las cavernas, en tal parte se apareció María, en tal parte se apareció tal, y son grutas, son cavernas, y eso tiene que ver con alusión de origen pagano, de origen satánico, para adorar a Baal o al nombre que ustedes quieran en la historia. Dice, fue en una cueva en las pendientes del monte Hira, fuera de Meca, y aquí Mahoma fundó un lugar tranquilo para pensar. Después de varios años de estar luchando con problemas religiosos y morales, Mahoma tuvo su primera visión. Y pues dice, ¿no? El ángel Gabriel se le apareció y le ordenó a Mahoma leer o proclamar una inscripción en un brocado que el ángel llevaba. Entonces, sabemos que Gabriel es el ángel del Señor, pero pues supuestamente ese ángel fue el que le encomendó a Mahoma las visiones que iba a ver. Pero resulta que vamos a ver pues que el Alá de los islámicos no es el mismo Dios nuestro, porque Alá no tiene un hijo y Dios el Padre sí tiene un hijo que envía para morir por nosotros. Mahoma es el profeta de acuerdo a la tradición de los islámicos, pero para nosotros pues están todos los ungidos de Dios que han sido profetas. Como ellos usan el judaísmo, el islamismo usa el judaísmo, pues ellos tienen en cuenta todo lo del Antiguo Testamento. Ellos se comparten tradiciones, comparten cosas con el cristianismo y con el judaísmo, porque tienen el Talmud como base para el estudio de ellos. Entonces dice, otras revelaciones siguieron convirtiéndose en el texto del Corán, el libro sagrado del Islam. Entonces ustedes sepan que el año 606 que aparece ahí es el momento en el cual surge el islamismo como religión creada por la Iglesia Católica, en la cual se mezcla el judaísmo, el cristianismo y paganismo, para poder confundir cada vez más a la gente. Y es tanta la gente que hay en este momento engañada que precisamente hay 1.500 millones de musulmanes y 1.500 millones de católicos. Acuérdense, catolicismo es igual a paganismo más. ¿Y qué es el islamismo? Paganismo, cristianismo y judaísmo. Esa es una mezcla más complicada, más engañosa. Sigue diciendo, la unidad de Dios, el deber de la oración, el ayuno durante el mes de Ramadán son los 4 principios básicos de ellos, el pago de impuestos y para ayudar al necesitado y hacer la Hajj o el peregrinaje hacia la Kaaba de Meca, y esta estructura antigua debía ser purificada de sus ídolos después de que Meca cayó para los musulmanes. Entonces, pues aquí dice, Mahoma tiene su primera visión del arcángel Gabriel, pues supuestamente mencionan el arcángel Gabriel, pues es un documento histórico, lo basan con relación a las creencias de ellos, pero sabemos que no hay sino un solo arcángel, que es Miguel, y Miguel no es el que le da la revelación, sino otro que se llama Gabriel, pero no es el mismo Gabriel de la Biblia, porque Gabriel le obedece a Cristo, y Cristo es el Hijo de Dios, mientras que Alá no tiene hijos, y Alá no tiene ninguna relación con el Dios de la Biblia.
Por esa interpretación de creer de que el islamismo, digamos, si Josiah Leach dijo que el islamismo era paganismo, más judaísmo, más cristianismo, por eso es que, de acuerdo a mi racionamiento, a mi interpretación, parte del por qué ellos ocultaron la interpretación de Josiah Leach, todos los pensadores adventistas actuales, es que Josiah Leach desenmascara el origen del islamismo. Y eso no le conviene a la iglesia a nivel del tema ecuménico. Por eso es que ahorita en este tiempo, pues la brecha se va a ir cerrando más de la posición nuestra radical en creer en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Y acordémonos que la hermana White validó la interpretación de Josiah Leach. O sea que ella validó todo lo que estamos viendo, incluso la fecha del 606 que ustedes ven aquí en este diagrama, aparece y dice, el surgimiento del mahometanismo, este poder se levantará contra el príncipe de los príncipes porque existirá hasta este periodo. Entonces está diciendo la presencia de los mahometanos del islamismo como parte de un ataque que va a ser finalmente contra el pueblo de Dios. Entonces, si se unen los católicos, 1.500 millones, si se unen los islámicos, que ya se hizo y ya el año pasado el Papa estuvo allá en la Meca, no en la Meca, sino allá reuniéndose con los grandes líderes islámicos y ya se está formando incluso ya se planeó la formación de una ciudad, o digamos ahí en una ciudad se van a formar 3 templos: el cristianismo en función de la Iglesia Católica, el judaísmo y el islamismo, pero todos ellos 3 comparten ¿qué? El paganismo. Entonces, tenemos al catolicismo, que es paganismo más cristianismo. Tenemos a los islamistas, que son paganismo más cristianismo más judaísmo. Y tenemos al judaísmo, que es de origen pagano ya en este tiempo, porque fue de lo que se conoció como los Casares, como el Talmud. O sea, todo lo que nosotros conocemos como judaísmo no tiene nada que ver con el Corán, con la Torá, sino ellos están practicando lo que dice el Talmud. Los judíos desaparecieron en el año 70 como estirpe, por decirlo así, de nación, pero acuérdense que el judaísmo tiene que ver con Judea, no con una religión judía. No existe religión judía en la Biblia. Ese es un tema que es un poco denso, pero tengo que decirlo. Entonces, esto es lo que ellos una de los 4 pilares del mahometanismo es ir a la Meca. Miren esto es lleno de gente. Esto es la Meca, aquí es la mezquita más importante de los musulmanes y tiene los pilares. Estos pilares pues son parte de lo que es el ocultismo, que es los portales para entrar a todos los misterios antiguos, y tiene que ver con paganismo, así como en las sociedades secretas aparece también estos pilares como las bases de ellos. Entonces no quiero entrar en detalle, pero este se llama la Kaaba, esto es la piedra sagrada de ellos. Vamos a hacer una ampliación de eso, y ellos hacen este recorrido y ellos comienzan a hacer unas vueltas. ¿Saben cuántas vueltas dan? Círculos. ¿Cuántos círculos dan? Uh -uh. 7 vueltas, falsificando o simulando a Jericó o lo que sea que ellos creen que es lo sagrado. Pero esta es la Meca, supuestamente esta es la Kaaba, y aquí hay un agua sagrada y hay un poco de cosas, pero pues esto tiene que ver, y esto es casi que un cuadrado, y el único lugar cuadrado en el lugar santo, ¿cuál es? Un cubo. ¿Qué es un cubo en el lugar en el santuario, perdón? Que tiene la misma medida.
alto por largo por ancho. ¿Qué en la Biblia tiene y en el santuario tiene esas medidas? Estamos haciendo preguntas de evaluación final, ¿sí o no? El lugar santísimo, muy bien. Y también ese lugar santísimo representa en el santuario celestial, ¿qué representa en el lugar santísimo? Esa es la falsificación. Entonces, que ellos quieren hacer comparar esto con el lugar santísimo, con lo que es lo más precioso del santuario. Por eso es que tiene mezcla de judaísmo, con cristianismo y con paganismo. Entonces, le dan 7 vueltas, pero tiene que ver con adoración satánica, porque precisamente pues están alterando todo lo que es el orden de la palabra de Dios y del orden del santuario. Hay otra figura cúbica en la Biblia que es en el cielo el lugar santísimo, donde está el trono de Dios en este momento. ¿Qué es? Señora, ¿dónde está el trono de Dios en este momento? En el lugar. ¿Y qué significa el lugar santísimo a nivel donde encontramos un lugar que tiene las mismas medidas y que tiene que ver con lo que está pasando con Cristo en este momento? No, acuérdense que ya estamos en el cielo. Bueno, vamos a ir a versículo Apocalipsis 21, 16. ¿Quién lo quiere leer? ¿Y de qué está hablando? Sí. Pueden, por favor, para que tomen el micrófono. Apocalipsis 21:16 dice, y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, y la longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Qué es un cubo en el cielo? La Jerusalén celestial. Y aquí en la tierra es el cubo era en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es la Jerusalén celestial? El lugar santísimo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Por eso es que el enemigo quiere hacer creer que, por ejemplo, este es un lugar sagrado. Toman el cubo como figura para que sea correspondiente y por eso le dan 7 vueltas, pero eso es paganismo. Apocalipsis 9:3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, el daño sería causado a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Sigue diciendo Josiah Litch, el árbol, la hierba y lo verde se usan aquí en oposición a aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Estas expresiones deben entonces significar a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Dice Smith en su llave de Apocalipsis, entre los tormentos infligidos por estos poderes mahometanos sobre los conquistados se encuentran los siguientes: a los infieles que rechazaban la religión cristiana y también a todos los idólatras eran forzados a recibir la religión mahometana, bajo pena de muerte, pero los judíos y los cristianos, teniendo sus Biblias y su religión, los dejaron para el disfrute de ellos, al pagar grandes sumas que exigieron.
pero cuando el pago de tales sumas fue rechazado, ellos deben ya sea abrazar la nueva religión o morir. Mas la única alternativa para los paganos fue abrazar el mahometanismo o morir. O sea que mucha gente pagana se vio forzada a convertirse al islamismo o moría. Entonces, ahorita va a haber muchas cosas que nos van a decir, o usted acepta o muere. Se les ordenó a ellos que no deberían herir la hierba o los árboles o cualquier cosa verde, es decir, el pueblo de Dios o los cristianos, sino que debieran dejarlos solos para el tributo. O sea que el cristianismo pues finalmente terminó pagando un tributo. Apocalipsis 9:5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen, ¿cuánto? 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Por favor, vayan a sus Biblias porque van a tener que escribir varias cosas. Entonces, la interpretación como estamos en Apocalipsis nos habla de día por año. Eso está en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, en el cual es la base de la interpretación historicista. Es un día profético equivale a ¿qué? A un año literal. Significa que 5 meses es igual a 5 por 30 días proféticos, son 150 días proféticos, o sea 150 años literales. Entonces, encima de eso, por favor ustedes ponen, son 150 años literales. Por favor recuerden Números 14:34 y Ezequiel 4:6 para las referencias. Sigue diciendo Josias Lich, esta escena cambia en el verso 5, que es el que estamos leyendo, y poder es dado para atormentar, pero no para matar a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes durante 5 meses. Matar es conquistar en lenguaje figurado y atormentar es hostigar por excursiones o asaltos repentinos. 5 meses proféticos son 150 años, habiendo 30 días en un mes judío. Este cambio en el poder de las langostas, cuando se les dio para atormentar a los hombres durante 5 meses, se nota en el 10º y 11º versos. Fue en el momento en que tenían un rey sobre ellos, cuyo nombre es en hebreo Apadón, pero en griego Apolión, que significa destructor. Entonces aquí nosotros en Apocalipsis 9 está referenciando versículo 5. Lo dice más adelante, dice alrededor del final del siglo XIII un poderoso líder surgió bajo el nombre de Otomano y unió a las partes contendientes bajo un gobierno que todavía se conoce con el nombre del Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano viene ¿de quién? De Otomano, que unió a todas las facciones islámicas que había alrededor. Este fue el primer gobierno desde la muerte de Mahoma bajo la cual se unieron sus seguidores. O sea que algo sucedió en el siglo XIII, desde el año 606, algo sucedió para que se diera esa formación de ese gobierno. ¿Vamos? ¿Ya? Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos, y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombre, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Apocalipsis 9:10 nos dice, tenían colas como de escorpiones y tenían en sus colas aguijones y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses, que es el mismo periodo. Entonces, por favor, usted allá en Apocalipsis 9:10 vuelva a escribir 5 meses, ponga ahí 150 años y va a tener que conectarlos en un punto ahorita. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, que entonces me vuelve otra vez a hablar del abismo, que es el que nació, lo que nació de allá, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces el G3, que es la referencia a Abadón, significa ángel destructor. Y H11
que es Hades o destrucción. G626, que es Apolión, significa el destructor, que es Satanás. O sea que el que está detrás de todo esto, ¿quién es? Satanás. Muy bien. Dice, y como el nombre de Apolión, está siguiendo Josiah Litch diciendo, y como el nombre de Apolión significa que grande ha sido la destrucción de la vida humana bajo este gobierno, acuérdense en qué periodo estamos, en qué iglesia. En el quinto, esta es la quinta trompeta. ¿Qué iglesia es? Sardis, ¿de qué año a qué año? Muy bien. Dice, pero para volver a la descripción de estos guerreros, su tormento fue como el tormento de un escorpión cuando golpea a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos, dice el autor Cerebre. Sus leyes militares adjudicaron tal porción de cautivos a la esclavitud y la condición de estos, particularmente de las mujeres, era tan deplorable, estando en poder de los hombres más licenciosos, que muchos preferían la muerte a su condición. El tratamiento de sus enemigos fue el más punzante que podría imaginarse para la batalla. Los ejércitos turcos principalmente eran jinetes y probablemente más en general que cualquier otro ejército que haya existido, y en sus cabezas había como coronas de oro y sus rostros como la cara de un hombre. Los caballos eran cada uno montado por un hombre que llevaba en la cabeza un turbante amarillo. Tenían cabello como el cabello de las mujeres. La explicación es que llevaban el cabello largo como las mujeres y le daban diferentes giros y ropaje para distinguir los diferentes bandos de soldados, con jabalinas como dientes de leones. Tenían petos como corazas de hierro, dice la profecía, y el sonido de sus alas era como el sonido de los carros de muchos caballos corriendo a la batalla. Eso es lo que dice, y ahora la interpretación. Sus petos eran escudos que los turcos llevaban consigo en la batalla. Se dice que cuando atacaban a un enemigo hacían un ruido sobre ellos como el ruido de las ruedas de un carro. La expresión tenían colas como las colas de los escorpiones. Dice, cada jinete turco tenía una cimitarra colgada de su muñeca, con la que eran tan expertos como que cuando estaban comprometidos en un combate cuerpo a cuerpo, cortaban la cabeza de un hombre o incluso la de un caballo de un solo golpe. Eran tan expertos que podían cortar la cabeza de un hombre de un solo golpe. Y esto es la representación de lo que vio Juan. Esto es lo que dice de cómo eran. Esto es una representación del ejército maometano, de los otomanos. Y esto era lo que usaban ellos en la cabeza. Era una corona de color amarillo. Esto era el sable. Dice, la cimitarra es un arma refinada, fina y ligera, decididamente cortante, con un solo filo y una empuñadura protectora hecha de metal. Su origen la solemos hallar en Persia, si bien fue utilizada también en la India durante los siglos XIII y XIV. Sin duda, su larga curvatura hoja estaba diseñada para barrer con estocadas a los enemigos, así como para acuchillar profundamente. La particularidad de que sea curva sirve para que el atacar a caballo, la hoja no se incruste en el oponente. Al ser curva, lo que se logra es que la hoja corte, pero siga su trayectoria, o sea, no se queda quieta, sino atraviesa. Y esto, por eso es que la Biblia dice, y tenían colas como de escorpiones, y tenían sus colas aguijones, y esto es lo que es la forma del aguijón de un escorpión, y esta es la forma de lo que vio Juan. Acuérdense que Juan está viendo cosas que él no sabía, que él no conocía, y lo está dando a nivel de símbolos, pero dice, y tenía colas como de escorpiones, significa la forma en que ellos atacaron y que ellos tenían estas cosas. Por eso es que eso es lo que Josiah Litch, y por eso yo quise como hacerlo como comparativo. Entonces, en el año 395 murió el emperador Teodosio I. El año 395 constituye pues un auténtico momento crucial en la definitiva separación de Oriente y Occidente. Aquí está como lo que fue la división del Imperio Romano
en el año 395 al 423 se partió. Aquí vemos, aquí es Constantinopla, vamos a recordarlo acá. Entonces pues aquí están los herederos de Teodosio, uno era Honorio y el otro Arcadio, y se separaron y dividieron, y pues esto fue el tiempo del Imperio Romano. Este es Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aquí está el Imperio Persa, esto es lo que ellos, el Imperio Persa, que finalmente se convirtió en todo lo que vino a ser después el Imperio Otomano, que fue lo que hizo otomano de unir a todas las facciones islámicas. Aquí estaban los helenos o los griegos, que fueron las derivaciones de lo que fue el Imperio griego. Aquí ya es la división del Imperio Romano y Occidente. Aquí está Constantinopla, aquí estaba Roma. Acuérdense que Constantino en el año 321 pues establece el domingo, el día del sol. Él deja para que los obispos de Roma hagan toda su labor. Él se quita de Roma y se va hacia Constantinopla, por eso es que se llama Constantinopla. Dice, y tenían colas como escorpiones, y tenían en sus colas aguijones y el poder de hacer daño a los hombres. Eso fue lo que sucedió con el imperio, con los otomanos. Y dice, y para hacer daño a los hombres 5 meses, esta es la siguiente referencia. Entonces, 5 meses igual por 30 da 150 días proféticos, igual a 150 años literales. Entonces, el daño sería causado a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, o sea, para los paganos. Les fue dado a ellos, después del surgimiento del Imperio Otomano, atormentar o hacer daño a los hombres al Imperio Romano de Oriente por 5 meses. Si estos son 5 meses proféticos, es probable que esto sería 150 años. Pero ¿cuándo se levantó este imperio? El señor Mirel ha colocado en el año de 1298 otros, entre los cuales está Gibbons, en su declinación y caída del Imperio Romano en 1299. Por eso es que ustedes ven aquí la fecha de 1299, que es el establecimiento de los otomanos. ¿Está bien? Dice, Othman primero invadió el territorio de Nicomedia el 27 de julio de 1299, dice Gibbons, que es uno de los grandes historiadores del mundo. Él también resalta en la particular exactitud de la fecha, una circunstancia no encontrada frecuentemente en la historia de estos tiempos. Él dice, la singular exactitud en la cual este evento es dado parece indicar de alguna manera cierta previsión, el rápido crecimiento de este monstruo. O sea que Dios permitió que Gibbons diera esa fecha porque más adelante iba a haber un estudioso de las profecías de la historia que iba a saber que efectivamente el Imperio Otomano dio su golpe para fortalecerse como un imperio mundial el 23 de julio de 1299. Por favor, escriban ustedes esa fecha, que es muy importante. 27 de julio de 1299 es la fecha que ustedes encuentran aquí en este diagrama profético. Bueno, entonces por eso es que es importante que ustedes sepan y digan, bueno, ¿por qué esa fecha? ¿Por qué está ahí? ¿Está bien? Entonces, julio 27 de 1299, y esto es el surgimiento del Imperio Otomano. ¿Está bien? Entonces recuerden, julio 27 de 1299, surgimiento del Imperio Otomano. ¿Está claro? Recuerden, porque vamos a tener que usar esa fecha para sumarla a 150 días proféticos, que es el tiempo de 5 meses. Acuérdense que estamos tratando de llegar a la fecha de 11 de agosto de 1840, cuando se está hablando de la sexta trompeta. Línea de tiempo del Imperio Otomano. Aquí esto está tomado de una referencia de Wikipedia. Sultán del Imperio Otomano, específicamente el otomano, dice, este es Sultán Osman Gazi. Osman es una deformación del árabe, fue el líder de los osmanlíes u otomano, la dinastía que estableció y gobernó el Imperio Otomano. Era hijo de Ertugrul y le sucedió en 1281. Osman u otomano aprovechó la debilidad de los imperios seleucidas y bizantinos
para establecer y fortalecer su emirato. O sea que la fecha de 1299 es histórica, pero el 11, ¿qué fecha les dije? 27 de julio de 1299 lo da el historiador Gibbons como el surgimiento del Imperio Otomano. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante? Esto todo lo analizamos con relación a lo que hicieron los musulmanes durante ese periodo, pero la profecía nos da una exactitud que es muy importante para poder llegar a la fecha de 1840. Aquí vemos la línea de tiempo del Imperio Otomano. Este es el territorio otomano en 1305. Luego se van aumentando, ustedes ven los colorcitos, van aumentando las conquistas. Entre 1307 y 1359 pues se fue expandiendo hasta llegar a lo que fue las conquistas de todo este territorio. Ya fue en el año de 1566 a 1683. Esto fueron conquistas provisorias. Todo esto fueron victorias otomanas. O sea, el Imperio Otomano llegó a conquistar toda la parte del Imperio Romano de Oriente. Solamente aquí está la parte del Imperio Romano de Occidente, pero conquistaron el Imperio Romano de Oriente. Y aquí está Constantinopla, y aquí aparece una fecha. ¿Sí la ven acá? No alcanzan a verla ustedes. Aquí es 1453. Entonces vamos a mirar aquí. Sigue diciendo Josiah Leach: si nosotros fechamos el origen de este imperio en 1299, los 150 años finalizarían ¿en qué año? En 1449, que es la fecha que aparece acá. Entonces, 1299, el año en que comenzó, el 27 de julio, el surgimiento del Imperio Otomano, más 150, porque dice que se le dio dado a hacer daño a los hombres por 5 meses, estos son 150 días literales. Y entonces, 1299 más 150, ¿quién me quiere hacer el cálculo? Pues da 1449. Durante este periodo de tiempo, el Imperio de Oriente de Roma fue asediado fuera de proporción por el poder otomano. Acuérdense que el Imperio Romano de Oriente es donde está Constantinopla, pero no fue subordinado a este completamente. El año 1448, Amurad, el sultán turco, sitió a Coria, una de las ciudades más fuertes del Imperio Romano de Oriente. El fin de los 5 meses llegaría al siguiente año. Naturalmente deberíamos buscar por alguna gran derrota del ejército cristiano del emperador, pero sucedió esto, lejos de esto, que después de un largo sitio en el verano y de una gran pérdida de hombres, llegó el otoño y la lluvia estableciéndose. Los turcos levantaron el sitio y se retiraron. El imperio fue ahora dejado en paz. Cualquiera podía inclinar a pensar que la palabra de la profecía debía ahora fallar. O sea que tenían un año supuestamente de su ubicación, porque dijeron, mire, en 1448 el Imperio Romano iba a atacar y resulta que se replegó. Pero ¿qué pasó? Dice, pero el tiempo vino y la palabra de Dios fue confirmada por el evento. Juan Paleólogus, emperador de Constantinopla, fue muerto y su hermano Constantino de Acoses no podía ascender al trono sin el permiso de Amurad, el sultán turco. Él envió un embajador para pedir su consenso antes que él esperara llamarse a sí mismo soberano. Esto pasó en el año de 1449, que es la fecha que ustedes encuentran aquí. O sea que el Imperio Romano de Oriente declinó cuando el emperador que está de turno por la muerte de su de su hermano, asciende al gobierno de lo que es el Imperio Romano de Oriente, pero le pide permiso ¿a quién? Al sultán que está de turno en el Imperio Otomano. Eso significa que la historia confirma que ese fue el momento en el cual cayó el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, porque el Imperio Otomano es el que lo está conquistando. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente.
para ese año. O sea que 1299, que es el momento en el cual surge el Imperio Otomano, para más 150 años, que fue el tiempo que se le dio permiso para atacar al Imperio Romano de Oriente, da 1449. Y en ese año, el emperador romano le pide permiso al sultán turco para acceder al poder. O sea que eso fue el punto en el cual la profecía y la historia confirman la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, 1299 más 150 da 1449. Fuera emperador, o sea que ya era un vasallo del Imperio Otomano, ¿sí? Y ya había permiso, entonces no hubo batalla, pero sí hubo un permiso que se le pide. Y cuando están peleando unas facciones, pues si un emperador le pide permiso al otro para gobernar, pues significa que ya ese gobierno, ese imperio ya dejó de existir. Eso fue la caída del Imperio Romano de Oriente. Por eso la fecha 1449 es la caída del Imperio Romano de Oriente. Y aquí, ustedes ven en el gráfico, dice, la sexta trompeta comienza ¿a qué? ¿En qué año? 1449, que corresponde a el periodo. Entonces, vamos a seguir. Dice, este penoso procedimiento mostró presagiar la próxima caída del imperio. Ducas, el historiador, registra a John Paleólogus como el último emperador griego, sin lugar a dudas porque él no se consideró como tal un príncipe quien no arriesgó reinar sin el permiso de su enemigo. ¿Ven? El Gibbons, un infiel, es tan... aquí está la palabra, la cita de Gibbons, página 113. Gibbon, un infiel, es tan marcado con la singular exactitud del registro del origen de este imperio que él atribuye esto a una precaución en el historiador del rápido crecimiento de este monstruo, pero no hubiera podido ser mejor cristiano al atribuirlo a la providencia superintendente de aquel ser que ha establecido un destino para este y otros imperios, los cuales no habrían de pasar. ¿Quién les había dado el poder de hostigar y atormentar el imperio de Constantino por 5 meses? Perdón, de Constantinopla por 5 meses, y matar o someterlos a su propio dominio, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, el asunto completo, 541 años y 15 días. Ahorita vamos a ver eso de dónde lo toma él. Entonces, dice, el primer ayes pasado, y aquí vienen 2 ayes más después de estas cosas. Entonces, voy a repasar. 1449 es la quinta trompeta, ¿está bien? Es la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿En qué año? 1449. Es el último periodo de la quinta trompeta y va de 1517 a 1755. ¿Por qué nos estás hablando de 1400? Porque es una fecha cercana, digamos, es una fecha que se dio, digamos, aquí estamos como hablando en similitud de unas fechas amplias, digamos, en el sentido de que pues está la fecha de cómo se inicia ahí, pero el desarrollo se da a través de lo que sucedió en esa trompeta. Digamos, puede ser que el evento histórico tiene que considerarse, pero pues por eso dijimos que la fecha de 1449 es, digamos, está entre la posterior a 1500, anterior a 1517 con Tiatira, pero es el desarrollo histórico que se va a ver en la trompeta, ¿sí? Digamos, es como el intermedio, es como, por ejemplo, ahorita vamos a ver que... ¿Podríamos decir que eso ocurrió entre esos 2 periodos? Entre esos 2 periodos, correcto, pero el evento sucede, y por eso fue que Jostialich comenzó a hacer ese cálculo, ese cómputo con el evento histórico, pero como ya vimos, está referenciando también eventos de lo que sucedió tanto en las iglesias como en los sellos, ¿está bien? Entonces, resumen,
1449 es la quinta trompeta, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué fecha? Y dice, el primer ay es pasado, o sea que la quinta trompeta corresponde a qué ay. Al primer ay. ¿Está bien? Entonces pongan ustedes por favor la quinta trompeta, el primer ay. O sea que en Apocalipsis 9, Apocalipsis, eso lo vamos a ver ahorita. Pero por ahora vamos a continuar, digamos, la secuencia. Dos ayes, entonces eso es lo que deberíamos correlacionar y eso mismo lo encontramos en la Biblia y en los eventos históricos. Entonces ya estuvimos estudiando la fecha de 1449 para poder avanzar y la fecha de 1299. Repetimos, ¿qué es la fecha de 1299? ¿A qué corresponde? ¿Y qué fecha? Vamos a repetir, vamos a devolvernos aquí. Ah, correcto. 27 de julio de 1299. Espérense, repasamos. 27 de julio de 1299. Muy bien. Ahora, más 150 años me da 1449. ¿Y qué es 1449? Es la quinta trompeta de Oriente. Muy bien. Eso es la quinta trompeta que corresponde a qué ay? Al primer ay. Y eso lo dice el versículo 12, Apocalipsis 9:12. El primer ay es pasado, he aquí vienen aún dos ayes, más después de estas cosas. Más después de estas cosas. O sea que podríamos deducir desde ya que la sexta trompeta corresponde a qué ay, al segundo, y la séptima trompeta al tercer ay. Por ahora, de lo que el hermano Joaquín nos expresa, que eso es básicamente la secuencia que nosotros vamos a encontrar. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos? Entonces, vamos a mirar lo que dice la quinta trompeta, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, a ver quién de los historiadores le dio la interpretación de colocar qué fechas, 1299, 1449. Entonces, las interpretaciones que digan 1229 y 1449 están en el proceso de aceptar la interpretación de ¿quién? De Josiah Leach. Dice aquí, surgimiento del Islam, efectivamente, 606, y periodo de 5 meses aparece 1299 y aparece 1449, o sea que esta interpretación está correcta, pero ya las otras toman fechas diferentes y terminan en 1535 a 1685, o sea que ya no es. Esta también dice 674, solamente son 149 años. Esta también dice predominio del secularismo. Esto es también cruzadas durante la Edad Media, que puede ser, pero no tiene la interpretación de Josiah Leach. O sea, para continuar la secuencia. Surgimiento del Islam contra el cristianismo apóstata. Aquí menciona Alberto Dreyer, pues efectivamente menciona los 150 años, pero ya no da a 1299 ni 1449, luego no está siguiendo la interpretación de Josiah Leach. Entonces, aquí por ahora, de todos los anteriores, el único que ha estado siguiendo una interpretación basada es Tyle. Bueno, pero la pregunta es, ¿alguna referencia a Josiah Leach? No, pero ellos tomaron de las fuentes de Josiah Leach para su interpretación, pero desafortunadamente no le reconocen el trabajo. Señora, ¿puedes por favor hablar en el micrófono para que se escuche la pregunta? En el año 696 que fue 606.
que es lo que aparece aquí, 606, es el surgimiento del Islam por medio de Mahoma. Muy bien. Por eso es que ese es el islamismo, tenemos que arrancarlo desde atrás, pero pues iba a llevar a su cumplimiento porque es finalmente también la siguiente trompeta. Vamos a ver qué imperio cayó. Entonces, ninguna referencia a Josiah Lich y ahora tenemos que seguir avanzando. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a continuar.